Reciban saludos hasta donde quiera que se encuentre. Acompáñeme a la revisión del anexo. Evaluemos de otra manera y dejemos que los niños también se evalúen. Para esta octava sesión del Consejo Técnico Escolar viene un extracto del material, así que no comienzan con la numeración de las páginas con el uno, así que pues, la primerita que aparece es la 181. ¿Y qué es lo que encontramos ahí? Bueno, vamos a encontrar algunas referencias sobre evaluemos de otra manera y dejemos que los niños también se evalúen. Pues la intención es rápidamente llegar a la parte que consideré esencial y mire, son seis situaciones que nos ponen en la mesa. La evaluación no está concebida como calificación final, sino como una reflexión que acompaña los aprendizajes. Es esencial que los propios niños sean capaces de construir criterios para evaluar sus logros o identificar lo que les falta aprender. Es una evaluación continua. Toma lugar al final de cada actividad o cada realización a lo largo del año lectivo. Se da en situaciones reales, utiliza instrumentos. La evaluación formativa la realiza cada niño, la versión de autoevaluación o con el apoyo de sus compañeros, coevaluación y del profesor. Y finalmente, para responder a los requerimientos de las notas finales, se puede acordar con los niños puntajes asignados a ciertos aprendizajes importantes. Mire, de estos seis que están aquí, hay algunas referencias importantes que hay que destacar de la Ley General de Educación. Son estos dos. Comenzamos con el que está en la parte central, sobre que es esencial que los propios niños sean capaces de construir criterios para evaluar sus logros. Y es que en el artículo 77 está dispuesto que en la formulación de las estrategias de aprendizaje se fomentará la participación y colaboración de niñas, niños y adolescentes y jóvenes con el apoyo de todas las figuras que están ahí, resaltando la de los docentes. Y en el caso de se da en situaciones reales, utiliza instrumentos, también de la Ley General de Educación, el artículo 20 establece que las maestras y los maestros acompañarán a los educandos en sus trayectorias formativas, propiciando la construcción de aprendizajes para alcanzarlos a la realidad, afecto de interpretarla y participación en su transformación positiva. Quiere decir que ya nuestra Ley General de Educación actual ya tiene previsto al menos de estas dos situaciones que me pareció importante destacar. Y bueno, pues el documento inmediatamente trae una división por el capítulo que es el que nos comparten: logros esperados, grandes ejes, evaluación formativa, se va a dividir en dos, modalidades y ejemplos, y al final evaluación sumativa con tres subtemas. No los voy a mencionar porque de hecho evaluación sumativa ya no aparece. Así que pues vamos a las páginas 183 y 184, donde encontramos una acción específica: formar niños lectores y productores de textos, y se establecen logros esperados. Al finalizar el primer ciclo básico, se espera que cada niño pueda, y tenemos estos cuatro. La intención, por supuesto, pues no es que leamos cada uno de ellos, solamente nos vamos sobre los títulos en amarillo. Usted puede ponerle pausa para los fines que usted desee. Primero, pues tener o haberse construido competencias funcionales útiles para ubicarse entre los textos escritos de su medio ambiente. Esa es la primera referencia. La segunda, saber leer textos completos, contextualizados a su alcance. La tercera, producir con gusto y con éxito textos completos diferenciados en relación con proyectos suyos o del curso. Y finalmente, el número 4, saber comprender, utilizar una terminología precisa para referirse a los elementos del mudo de lo escrito. Y usted verá que pues hay precisiones. Y bueno, pues esas precisiones son importantes cuando se establecen criterios o macrocriterios, dependiendo cómo formule usted un sistema de monitoreo. Y bueno, pues ya empieza, ya se entra en lo que es la evaluación formativa. Nos mencionan que tiene por finalidad proporcionar información respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje para poder ajustarlo y mire, ofrecer una doble retroalimentación hacia el alumno y hacia el profesor. Esto seguramente le es muy familiar si usted ha leído la colección de herramientas para la evaluación en educación básica. Le voy a compartir enlaces sobre estos cuadernillos porque estos, pues la SEP los hizo comenzando por ahí del 2012, me parece que es cuando viene esta edición. Continuando con lo que tenemos, el enfoque de la evaluación de la propuesta que nos tienen aquí
de este documento ha ampliado su rango de acción, no solamente para regular y reforzar, sino mire, esto es interesante, por eso lo coloqué en amarillo, representar anticipadamente una acción, apropiación de criterios y autogestión. El poder prever. Esto es una situación demasiado importante. Y mire, está relacionado con el surgimiento de conceptos como el autocontrol, autoevaluación y autorregulación. De este modo, entonces, la evaluación formativa generalmente toma la forma de autoevaluación y coevaluación y vienen las formas en que se descompone la coevaluación. Mire, y sobre esto de la autoevaluación, tenerlo presente que se hace día a día y esto es de paciencia, que es una competencia que también se va construyendo poco a poco. Y bueno, pues dentro de las modalidades de esta propuesta vienen cuatro: comprender para actuar, elaborar pautas de autoevaluación con sus compañeros y con el docente, usar dichas pautas al final de una lectura o una producción y al final carpeta de metacognición de los niños y registros de observación del docente. Y viene el desglose de cada uno de ellos. Igual pues le damos énfasis a la cuestión del título y algunas otras cosas. En el caso del número uno, comprender para actuar, nos mencionan que la mejor evaluación formativa de sus competencias lectoras podría estar en darse que ellos se den cuenta de hasta qué punto es capaz de comprender el texto que han leído. Recuerden que van sobre este ejemplo. Y vienen estas, enlistan estas situaciones donde pues se puede, con el apoyo de sus compañeros y del docente, definir lo que tendría que hacer el alumno para mejorar. El número dos, elaborar pautas de autoevaluación con sus compañeros y con el docente. Y bueno, pues aquí es importante que los criterios claros tienen tanto valor de aprendizaje como el hecho de completarla con pertinencia, es decir, tener que rellenarla. Por eso quizá es muy importante la situación genuina a la hora de la elaboración, porque si bien podemos conseguir por otro lado algún instrumento, no tenemos a ciencia cierta todo el argumento del origen y si lo llegan a tener después hay que ver cómo compagina con la forma en cómo desarrollamos la práctica educativa. Y bueno, pues estas pautas que conciernen al significado de todo un texto, mire, sobre el ejercicio completo, no preguntas de detalle sobre, y ahí nos mencionan de qué tipo. Vamos con el número 3: usar dichas pautas al final de una lectura o una producción. Esto, su continua evolución y el hecho de archivarlas, pues contribuyen a sistematizar el proceso y además con tendencia al progreso, evaluación formativa y además pues es de carácter continuo. Y finalmente el número 4, que es la carpeta de metacognición de los niños y registros de observación del docente durante todo este trayecto y proceso. Rescatamos las partes en amarillo. En esta propuesta los niños manejan una carpeta tipo archivador. Es un buen instrumento que permite al alumno verificar progreso y evaluarlo. Cada cierto tiempo es revisada en conjunto, niños y profesores, y se genera desde el primer año para que vaya haciéndose el hábito. Y así es como este instrumento pasa a ser demasiado valioso para el proceso de evaluación. Y mire, dicen que ocurre que cuando llegan a cursos superiores, pues estas carpetas, las de años anteriores, las van revisando. Eso tiene que ver seguramente con lo que mencionan de la generación de hábitos. Y bueno, llegamos a las páginas 184 hasta las 190, donde nos colocan algunos ejemplos de consideración. Nos anticipan que fueron diseñados por profesores con activa participación del alumnado, pero sí establecen algo que lo que aquí se presenta es un catálogo de pautas válidas que no quieren, perdón, que se confundan como si fueran válidas para cualquier circunstancia. Es lo que acabo de mencionar. Nada mejor como que cada quien diseñe sus propios instrumentos porque eso se adhiere a un sistema.
Y bueno, pues vamos a ver algunos, aunque note que estoy colocando un recuadro señalizando hacia quienes están orientados. Aquí estamos viendo sobre que podrían ser de utilidad para preescolar o para primaria baja. Si usted ya escuchó, bueno, vio el video de la entrevista del doctor Ángel Díaz Barriga, pues habrá, seguramente tiene presente que mencionó que pues dependiendo las fases va a ser también la pertinencia de dichos instrumentos. En este caso, bueno, pues ahí vemos kinder o primer año y así pues vamos a continuar segundo, tercer año y está el ejemplo. Simplemente se lo dejo a su consideración para que le ponga pausa y como lo vaya a utilizar, podría hacer que a usted le toque exponer esta información y bueno, pues pueda ayudarle esto. Aquí hay más ejemplos y nos estamos acercando al último. Este es el último de los ejemplos que viene y así es como llegamos a la finalización de este anexo. Muchísimas gracias como siempre por su atención. Hasta la próxima.